Según 7 Santos del desapariciones en Porte, promedio con Calderón, 15 con Peña Nieto, 24 con Andrés Manuel López Obrador y en este sexenio llegó a 40. ¿Y la cifra negra? Ya bajó a ¿Y la 72. cifra negra? No, ese es el problema de, No. de lo que dijeron. No saca, la cifra negra era un hecho. Que quieren que solo Nos cuenten cayó la los que pausa, tienen Damián. carpeta de investigación. ¿Sabes cuánta Volvemos. gente no...? Iniciamos la nota el día de hoy, amigos y amigas, y resulta que vamos a escuchar el tremendo agarrón entre Damián Cepeda y Juan Becerra. Y hay que decirlo, a Damián Cepeda muchísimas veces, lo hemos dicho, que era de los pocos coherentes que quedan en el Partido Acción Nacional, pero curiosamente cuando se descubrió, o al menos dieron a notar, que le pagan entre 150 y 200 mil pesos como supuesto asesor del Partido Acción Nacional y de Jorge Romero, pues resulta que cambió su narrativa. Porque hay que decirlo, era de los que atacaba duro y contundente cómo se reelegían, cómo se otorgaban ciertos privilegios, tanto Marco Cortés, el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, Ricardo Anaya Profubín y muchísimos más. Pero ahora, como ya ahora sí que habilitazos lo están censurando, o más bien aquietando, ahora dice lo que le dictan en un guión, como vamos a escuchar a continuación. Lo que no se esperaba, que hay que decirlo, que Juan Becerra nuevamente, teniendo por el camino correcto, duro y contundente, con argumentos, lo termina callando, que al final le corta la entrevista, como veremos al final del video. Vamos a ver, amigos y amigas, tremenda paliza de Damián Cepeda. Ahorita lo platicamos. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te Muy va? bien, Juan, con mucho gusto de estar acá contigo y después de una semanita de reflexión. Ahí está, una semanita de reflexión. ¿Y qué reflexión hay en la oposición con estos datos de la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Que bueno, hoy tuvimos la encuesta del periódico El Financiero que nos daba a conocer Alejandro Moreno. Cuando yo, Damián Cepeda, que iba a estar en este espacio, Alejandro Moreno sí puso una cara como... No, le dije, es el del, es el del Financiero. Es el bueno, le dije. Oye, no te va a pedir una alianza ni nada de eso. Oye, a ver, Juan, entrando al tema, fíjate que a mí me gusta mucho revisar los datos. Reviso todos, no descalifico ninguno, ni tampoco creo que estén escritos en piedra. Entonces son información. Y creo que siempre es muy importante ver las líneas de tiempo. Y curiosamente esa encuesta en particular, que suele calificar alto, digamos, la aprobación de la presidencia, te marca una tendencia, porque ahorita estamos hablando del 70%, pero si tú agarras esa misma gráfica que tienes ahí en la mesa, para quienes nos están viendo en sus casas o escuchando, son 15 puntos de caída de febrero del año pasado a el 70, 15 puntos, y no es menor, aunque siga siendo alto, 15 puntos de caída es mucho. El segundo dato que me resalta fuerte es el rechazo particular en dos temas. 79% de la gente califica mal o muy mal el tema de la corrupción de este gobierno, y el tema de crimen organizado, de si lo combate o no, también, creo que 77%, si no me falla la memoria, para que vea que sí le puse atención desde el principio. Y no solo eso, sino que se disparó, como dijo ahorita el director de encuestas del medio, muy fuertemente la seguridad pública como el tema principal de problema del país. Entonces, yo creo que esos datos están ahí. Hago referencia con otros números que he visto, me hago cargo que hay muchísimas encuestas que andan en este nivel de aprobación, pero también creo que casi todas, cuando las serias, marcan esos dos problemas claros, ¿no? Que creo que ya no se puede decir, es que es el pasado, pues estás hablando del presente, ¿no? Es una percepción. Por algo será, la ciudadanía, eso es lo que está recibiendo, ¿no? Sí. Pero si lo ligas también, por ejemplo, salió una encuesta internacional de Bloomberg, no sé si la vistes, muy dura, 56% ya nada más de aprobación. Y bueno, está la otra de Morning Consulting Group, que es la que citaba López Obrador, constantemente en las mañaneras, que ya no lo hacen, pues por motivos obvios, creo yo, pero que ya la traía bajo el 50%. Más allá de eso, yo diría, a ver, déjame quedarme con los temas a resolver. Me parece que los temas a resolver son Y es importante que lo menciones, Damián, porque estuvo aquí hace un par de crimen semanas el dirigente nacional de tu partido. Sí. Estuvo aquí Jorge Romero, el lunes también, fíjate. Justo a 2 días de que tuvo este evento, uno más del Partido Acción Nacional, en donde reiteraron que se abren las candidaturas a la ciudadanía, en donde llaman, ahí estuviste, a que se afilien o se registren a través de una aplicación, de un teléfono celular, pero nos sigue debiendo a los mexicanos un proyecto. Me dijo que lo siguen trabajando y que ya lo presentarán en su momento. Pero bueno, todo lo que, y además en su labor de oposición se señala que tiene que mejorar, sí necesita haber un diagnóstico que además sea diferencial, porque un diagnóstico así solito no sirve. Claro, por un diagnóstico diferencial, como si estuviéramos hablando de un paciente, y sobre ese diagnóstico propuestas para poder resolver. Fíjate que Y está pendiente, Damián. Pues no Tú está desde pendiente. tu papel como oposición, ¿no te parece que está pendiente que exista pues un proyecto robusto opositor? Existe, de hecho está registrado ante el INE, te lo digo tal cual, fue la plataforma de la campaña presidencial, no, del 18, del 24, cada que hay una elección tiene que presentar el nuevo documento, imagino que a eso se refiere, se está trabajando de cara a la elección del 27, sí existe, particularmente en seguridad pública y en corrupción, déjame enumerarte algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, y lo digo ya porque si bien en algún momento eran temas que me tocaba comentar en lo individual o demás, he visto cómo, digamos, por suma de ideas de muchos, se ha ido consensando.
A nosotros nos parece, a mí me parece, que en materia de seguridad pública lo primero que hace falta es un diagnóstico correcto, adecuado y aceptado por parte del gobierno. Y creo que ahí está la pugna. ¿Consideras que eso le falta a la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva a cabo Margarita García Harfuch? Me parece los resultados que se han dado. Que falta, por supuesto, pero los resultados que se han dado. Me parece que viven en una negación permanente y lo vemos ahorita en el marco del informe que sacó el Comité para el tema de desaparecidos de la ONU, donde la respuesta es no, están mal y que no sé qué, cuando es evidente que tenemos una problemática. Y a ver, perdón, yo creo que no hacen a un lado la problemática y que no le evaden, porque sí salieron a decir sí hay que hacer algo, pero este informe en particular, este informe en particular, y te pregunto a ti, su marco teórico no es vigente. Sí lo es. No, porque se basa en datos de sexenios anteriores y no incluye acciones y estrategias actuales, como es una que me parece fundamental, que es la presunción de vida en la búsqueda de un desaparecido, que no se hacía así. Damián, ¿no lo incluye? Sí, lo leí. Bueno, yo también. Es un documento, no nomás el comunicado, sino el extenso. Te puedo referir el párrafo, el punto 97, por ejemplo, del informe, así de memoria, porque lo señaló ahorita el presidente del comité. El presidente del comité le contestó al gobierno de México ese tipo de cuestiones hoy, ¿no? Y le menciona, le corrige varias cosas. La afirmación de que no depende o que no es un comité directamente de la organización, les dice, pues claro que sí, surge precisamente para vigilar el cumplimiento de la convención. Les explica cómo es el procedimiento ante la Asamblea General y por qué se puede hacer. Y le señala en dónde se hace la referencia de que no es un periodo de tiempo, sino que es tan vigente como que cita cifras de febrero del 2026. En el párrafo 27... A ver, pero las cifras y los casos son entre 2009 y 2017. No, es que eso es algo que el gobierno salió a decir, pero es falso. Déjame decirte lo que yo creo. Es que de entrada, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, querido Damián, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la actualización de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿dónde están esos datos? Y de entrada, ¿cómo hablar de desapariciones forzadas cuando esas son del Estado? Dame un minuto para expresar. Todo tuyo. Sale. Primero, el comité, digo que hablan de antes, ¿no? El comité se crea en 2012, nomás para que sepan, pues, ¿no? Quienes están diciendo de antes. A partir de ahí... Tú puedes crear un comité hoy que trate temas de la década de los 30. Y sí es transversal, pero dame un segundo, pues. Hablan de unos casos referenciados de ejemplos que pusieron algunas organizaciones que metieron estas quejas o estas acciones. Hasta el día de hoy, México lidera el mundo en acciones en relación a este tema de desaparecidos. Y ese es un dato vigente donde casi la mitad o más de la mitad son en los últimos 7 años, nomás para dar un primer dato. Segundo, este tema no es nuevo. Vinieron en 2015 un primer informe, o preinforme, digamos, resultados. Luego en el 18, luego en el 21 y 22 y 23 hubo trabajos. De hecho, los recibieron aquí el gobierno de México. ¿Cómo que no abarca su gobierno? Si vino el comité, o sea, vino una representación a ver lo que se estaba haciendo. Y al día de hoy, que se incluyen estos temas en el párrafo que te señalaba, lo que se está diciendo por parte del comité, primero, no es una acusación a la presidenta. No, nadie dice de hecho, eso. al contrario, dice que no se puede afirmar que hay una política pública federal que promueva las desapariciones. Faltaba más. Lo que están diciendo es que en México el fenómeno de las desapariciones es sistemático y generalizado y que hay una problemática que sí incluye a diversos niveles de autoridad. Cuando se dice desde el gobierno es que la desaparición forzada no puede ser si no fuera solamente por el Estado, no es la definición de desaparición forzada esa, es una apreciación equivocada. Conforme al marco internacional, también entra aquella que las lleva a cabo organizaciones criminales, siempre y cuando tengan algún tipo de intervención, omisión, por ejemplo, o participación alguna autoridad. Entonces, lo que se está diciendo es, oye, tienes un problema, pero sobre todo, yo a lo que iba ahorita, el diagnóstico, es que creo que no deberíamos de pelearnos con esa realidad, sino aceptarla, pero decir lo que te derecho convenga, eso sí. Los datos que dieron la semana anterior sobre desaparición de personas en México, desde hasta analistas que son claramente de oposición, dijeron que bueno que están presentando estos datos de manera tan pulcra y transparente. Híjole, ¿no te parece? Yo en eso sí difiero, te lo digo tal cual, y vi voces muy respetadas de organismos que los criticaron. Yo lo veía venir. A ver, te comento. Primero, datos, 132,000 desapariciones no localizados, 70,000 restos humanos en los CEMEFOS sin identificar. Nada más del 21 para acá crecieron en 20,000, o sea, no pueden hablar de que es para antes. Y 4,500 o más fosas clandestinas. Entonces sí es un problema actual. Pero sobre todo el problema, claro que es actual, hay que ver que el marco más de la teórico... Mitad de las desapariciones son de los últimos 7 años, para acabar pronto. Que sea robusto en cuanto a los datos de cuando los te voy a decir por qué no, y creo que ahí es donde el gobierno, yo los invitaría a que lo tomaran de manera distinta, simplemente. El que tú cambies leyes es un paso en el sentido correcto. O implementes o pongas protocolos. Pero si no cambia la realidad, aún es señalable la realidad. Y eso es lo que están diciendo. Es como cuando se hizo la nueva Ley General de Desapariciones. De hecho, a raíz de este tipo de investigaciones internacionales. Fue un paso positivo, sí, pero continuó la investigación. Y eso fue en otro sexenio. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, es bueno. A mí me tocó ser parte, por ejemplo, de la Ley del Registro Nacional de Detenciones, que se hizo por eso, a recomendación de un modelo de la ONU. Pero no quiere decir que eso en automático resolvió el problema. Pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo de este comité? El que se haga una acción conjunta, financiamiento, asesoría técnica, acompañamiento internacional, que permitan que salgamos de este problema. Yo creo que el gobierno podría darse digamos, un alto en el camino. No, y siempre una reflexión, pero a ver,
1.946 personas han sido localizadas nada más durante este gobierno. Y el registro de las personas desaparecidas en México inició en que 1952. Te comparto. Pero no más para dar claridad, ¿no? Claridad a los datos. El indicio de vida, las personas que fueron reportadas como desaparecidas y han tenido alguna actividad, como los que se casaron, por ejemplo, 15 segundos 7 desapariciones en promedio con Calderón, 15 con Peña Nieto, 24 con Andrés Manuel López Obrador y en este sexenio llegó a 40. ¿Y la cifra negra? Ya bajó a ¿Y la cifra negra? No, ese es el problema de lo que dijeron. No, la cifra negra era un hecho. Que quieren que solo cuenten los que tienen carpeta de investigación. ¿Sabes cuánta gente no...? Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Damián Cepeda ya no sabía qué inventarse. Sus historias se le acabaron. Su narrativa se destruyó. Y hay que decirlo. Empiezan a hablar de que lo que son los desaparecidos, que no hay que olvidar que con el ahora sí que el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, los registros no se llevaban correctamente y ni siquiera prestaban la información, más bien presentaban la información correcta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El informe de la ONU que está saliendo en todos los medios tradicionales y no tradicionales, hay que verlo, pero curiosamente mencionan igual que es antes del 2016, donde jamás presentaban los gobiernos en turno la información correcta. Y eso incluye los mismos, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, y nos podríamos ir más para atrás. Entonces, no vean con sus maromas. Ahorita la cuarta transformación demuestra y muestra los datos duros y contundentes y se están componiendo poco a poco, porque hay que decirlo, no se puede acabar con toda la pudrición de gobiernos planistas, casi 100 años gobernando, y apenas llevamos 8 años de un excelso gobierno que está dando resultados. Hay cosas que atacar más duro y contundente, pero es paso a paso, para que no descuidar los demás temas que se están solucionando, porque hay que repetirlo. La pudrición que existió con el PRIAN, es increíble que México, como dicen en muchos valiosos comentarios, es tan grande que no permitimos que nos destruyeran los 100 años de mal gobierno del PRIAN. Pero bueno, ya lo escucharon, al final el mismo Damián ya quería decir otras cosas, se le acabaron las maromas y le cortaron la entrevista. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.